En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y sin vida. Y dijo Elohim, sea la luz. Shema Yisrael, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. De esta manera, hermanos, comenzamos el capítulo 14 del testimonio del Espíritu que he recibido y que me hace testigo de la vida. Como hemos dicho anteriormente, que la palabra de Elohim se hizo hombre y vino al mundo. El testimonio de la palabra de Elohim está recogido en el libro que erróneamente conocemos como el Evangelio de Juan. Como dice en el final de este libro, que aunque él hizo muchas señales que no están escritas en este libro, estas se escribieron para que creamos que el Hijo de Elohim vino al mundo y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. En el capítulo 1 del libro de Revelaciones, Elohim, en la revelación que le da a su Hijo, donde después de resucitar de entre los muertos, lo exalta hasta la misma gloria que tenía él en el principio antes de que el mundo existiera, y le da toda la revelación, le son abiertos todos los sellos, toda la revelación de Elohim le fue dada a su Hijo. Y en ese mismo capítulo dice que el ángel fue enviado para que le diera esta revelación a Yohanan, el discípulo que había dicho toda la verdad acerca de todo lo que había visto y oído, que había dicho la verdad de todo lo que había oído y de lo que había visto acerca del testimonio de la palabra de Elohim. De manera que Elohim es el que vindica a Yohanan, no solamente como que escribió, fue un testigo verdadero, porque como testigo verdadero no estaba dando testimonio de sí mismo, sino de aquel que lo escogió y lo envió para que diera ese testimonio, y lo vindicó como el único que dijo la verdad. Existe un solo evangelio que aparece en el capítulo 14 de este mismo libro de Revelaciones, donde dice que versículo 6, vi un ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno, es decir, el evangelio eterno, para anunciarlo a los que viven en la tierra, a todas las naciones, raza, lengua y pueblos. De manera que, aunque muchos se dedicaron a escribir, aunque muchos se dedicaron a contar las cosas que habían acontecido, el único que ha sido vindicado como que dijo la verdad fue a Yohanan. De manera, amados hermanos, que debemos creerle a Elohim antes que a los hombres. En esa voluntad trato de dar el testimonio que he recibido. Como he dicho, el Espíritu es el que da testimonio
de quién es el Hijo de Elohim. El Espíritu, el agua y la sangre son testigos de que la palabra de Elohim se hizo hombre y vino al mundo, donde el Espíritu, el agua y la sangre son sus testigos. De manera tal que esto queda probado cuando Él fue levantado en sacrificio por los pecados del mundo. Estaba escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. De manera que Yohanan al presentarlo, el profeta Yohanan al presentarlo como el Cordero de Elohim, estaba diciendo que este era el que Elohim había dispuesto para que derramara la sangre, como dijo Abraham cuando fue preguntado por su hijo Isaac antes de que éste lo llevara al lugar del sacrificio. Le dijo que Elohim se proveería de cordero. De manera que el profeta Juan, cumpliendo estas palabras proféticas, expresó cuando lo vio: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. En otras palabras, he aquí, aunque Dios o Elohim es espíritu y es el único que perdona el pecado del hombre, sin embargo, Él mismo dispuso que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. De manera que la palabra de Elohim se hizo hombre, y como dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y que Él mismo dijo: he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. De manera que se dio su propia vida y dio su sangre como el Cordero de Elohim, para que por medio de su sangre pudiéramos ser toda la raza humana redimidos de todos los pecados. Como hemos dicho, que esta predicación de Yohanan, o este mensaje del profeta Juan, comenzó a darlo en el mes de Tisrei, en el mismo mes de la creación del universo, en este caso del cielo y de la tierra, pero es el mismo mes de la revelación del Hijo de Elohim en el mundo. En estos días, en estos primeros días de Tisrei, es decir, en este caso, en este primer capítulo del libro conocido como el Evangelio de Juan, y que es el testimonio de la palabra de Elohim, y que comienza diciendo: en el principio, ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Elohim y era uno con Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Por medio de él, Elohim hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz. Aquella luz que resplandeció en el principio, pues era la vida del Hijo de Elohim, la vida eterna que estaba con el Padre, fue manifestada a toda la soberanía de Elohim, a toda en aquella superficie de las aguas donde se estaba moviendo el Rúa de Elohim, pues toda la soberanía del Hijo de Elohim resplandeció de manera tal que toda la obra de Elohim fue hecha en luz. Y precisamente la luz, o Él, que es la luz, es decir, el Hijo de Elohim, quien es la palabra, fue quien dio luz a toda la humanidad, a todos los seres vivientes que habitan sobre la faz de la tierra. Él es el autor y el consumador de la vida, porque la lleva a los propósitos eternos que Elohim estableció para la vida,
como dice, que aquella luz resplandeció en las tinieblas, pero también está resplandeciendo en este momento, porque aunque Él puso los astros, en este caso el sol, la luna y las estrellas, para que dieran su luz sobre la tierra, la luz verdadera que ilumina a todo hombre es realmente el Hijo de Elohim, la palabra de Elohim. Es bueno decir que debemos tener presente las señales que nos guían inequívocamente a quién es el Hijo de Elohim. Como hemos dicho y como dice que Juan fue uno de los escogidos para que diera testimonio de la luz, de manera que Juan es un testigo de Elohim para señalar quién verdaderamente es su Hijo. Hay algo muy importante y es que, como decimos nosotros, la Biblia que tenemos hoy, con la cual contamos hoy, Dios ha permitido que sea así, pero debo decir que desde el principio de la creación, luego que el hombre desobedeciera el mandato de Elohim de no comer del árbol que le había prohibido y que fue expulsado del Edén, el mundo quedó bajo el maligno. Es decir, que el mundo quedó bajo el maligno. De tal manera que también cuando la luz verdadera vino al mundo y el mundo no lo conoció y los suyos no lo recibieron, pues el mundo quedó bajo el maligno. Por cuanto, como dice y está escrito asimismo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Como decía, hay señales que marcan quién es el Hijo de Elohim. En el principio, en Bereshit, el capítulo, es decir, en el primer libro de las Escrituras, dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, nazca la luz, exista la luz. Hay una correspondencia, hay una continuidad escritural entre el primer libro de la Biblia, entre Bereshit y el testimonio de la palabra de Elohim, que también comienza en el principio era la palabra. De tal manera que hay una continuidad. Este es el verdadero evangelio, por así decir, y es la continuidad, es la revelación de la palabra de Elohim que se hizo hombre y que nos remite al principio. Es aquel que nació de la palabra, es aquel que es la luz. Por eso su nombre es y está revelado en el capítulo 19 del libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis, donde dice que tenía un nombre escrito que nadie conocía y que ese nombre era la palabra de Elohim. Ahí está revelado el nombre de Elohim. Hoy en el mundo se conoce y muchas personas tienen, en este caso, el nombre de Jesús derivado del latín, pero que Yahshua significa Elohim es salvación. Elohim es la salvación de su pueblo. Como hemos dicho, Emanuel, que significa Elohim entre nosotros, no es un nombre por el cual se llama el Hijo de Dios, sin embargo, es un epíteto, si así pudiéramos decir. Recuerden que no tengo estudios avanzados teológicos, no soy apóstol, no soy profeta, no soy maestro, no soy pastor,
No estoy creando una religión, no me siento en responsabilidad directa como aquellas personas que dicen ser pastores y que tienen una responsabilidad directa con personas. Sencillamente creo que todo hombre que recibe el testimonio del Espíritu está hasta cierto punto obligado a dar testimonio, como dice aquí el Evangelio eterno, que Juan había venido para dar testimonio acerca de quién era la luz, acerca de quién era el Hijo de Elohim. De manera que nosotros estamos para dar testimonio, porque como dice, conviene que yo declare las señales y las maravillas que el Elohim Altísimo hace en mi vida cada día. De manera, amado hermano, que estamos para dar testimonio. Creo que ningún hombre está capacitado precisamente para la obra de Elohim. Ningún hombre, por mucho conocimiento que tenga, es el conocimiento verdadero, como dice, la vida eterna consiste en que conozcan al único Elohim verdadero y a su Hijo al cual Él ha enviado. De manera que todo conocimiento fuera de esto sencillamente lo descalifica de la vida eterna, lo descalifica de la relación con Dios. Sencillamente, hoy en el mundo muchas personas, como dice, siguen maestros, personas con ciertos niveles de conocimientos adquiridos en el mundo, sean teológicos, de diferentes perspectivas, de las cuales estudian con profundidad las Escrituras, pero no debo decir que sea un conocimiento vano, pero debo decir que sencillamente para la vida eterna, para la comunión con Dios, para la comunión con Elohim, no es necesario. Elohim tuvo comunión con Adán, un hombre primitivo, un hombre que no tenía estudio, un hombre que sencillamente tenía una relación personal con Elohim, para poner un ejemplo. Es decir, que el conocimiento que el hombre comienza a recibir, lo recibe directamente de Dios, habiendo venido el Hijo de Elohim al mundo, de tal manera que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Dice que el Hijo único, que está en íntima comunión con el Padre, porque es uno con el Padre, es uno con Elohim, es quien nos lo da a conocer. De manera que un conocimiento sin la comunión con el Hijo de Elohim, sin tener la certeza de quién verdaderamente es el Hijo de Elohim, pues sencillamente nuestro conocimiento podrá llenarnos de un conocimiento, podrá llenarnos de muchas cosas, pero como dijo Kefas, como dijo el discípulo Pedro, solo el Hijo de Elohim tiene palabras de vida eterna. Así que es por eso, hermanos, que debemos tener presentes las señales que nos marcan quién es verdaderamente el Hijo de Elohim. El mundo, aparentemente, como he dicho anteriormente, todo el mundo conoce a Jesucristo. Sin embargo, este testimonio dice que el mundo no lo conoció y que los suyos no lo recibieron. Ciertamente los suyos aún no lo han recibido, pero debo decir que el mundo no lo conoce. Así que al verdadero Hijo de Elohim, al verdadero Evangelio, sencillamente le pasan la vista, pero no lo tienen como el único Evangelio vindicado y aprobado por Elohim. Como dice que los hombres
amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es el Hijo de Elohim. Debo decir que ningún hombre, ningún pueblo, como dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Elohim hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo conocieron. Hoy pudiéramos hacer una pregunta: ¿qué significa el mundo para usted? Y sé que existirían muchas respuestas. Por ejemplo, el mundo es la creación, el globo terráqueo, toda la existencia humana como la vemos hoy, las ciudades, los pueblos, las naciones, todo lo que existe es el mundo. Pero cuando usted habla desde una perspectiva de Dios, significa que Dios está haciendo una distinción entre el mundo y los que son suyos. Cuando Dios creó al hombre y el hombre pecó, todo el mundo sabemos que aquella humanidad estaba tan corrompida que terminó con el juicio del diluvio sobre toda la tierra, donde solamente 8 personas fueron salvas. En este caso, Noé y su familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos de Noé. Y con aquellas personas, Elohim comenzó de nuevo a poblar toda la tierra. De la descendencia de Noé, Dios escogió a Abraham, diciéndole que saliera de su tierra, de su patria, de su parentela, porque de él iba a formar una gran nación. Una gran nación. Y que esa descendencia vendría por, en este caso, la descendencia de Abraham, en este caso por Isaac. Ahora bien, Isaac fue fruto de un milagro, si así pudiéramos decir, porque Sara era una mujer estéril y que en los años que, según la naturaleza, Sara debía haberle dado un hijo a Abraham, pues sencillamente no lo dio. Y aun cuando Elohim le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo, pues una manera de hacer que esto se cumpliera fue que Sara permitiera que Abraham tuviera un hijo con la esclava, aquella esclava egipcia, y del fruto de esta relación nació Ismael. Ahora bien, esa no fue la promesa cumplida que le dio Elohim a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años para 100, y Sara también era ya, como decir, había dejado de ver la costumbre de las mujeres, de manera que era ya imposible en el sentido natural de la vida que ambos pudieran tener un hijo. Y fue precisamente ahí cuando se cumple la palabra de Elohim, que le da un hijo a Abraham.
este hijo de Abraham fue un hijo por la palabra de Elohim, nació por la palabra de Elohim. Pudiéramos decir que ya la naturaleza de ambos, por la naturaleza de ambos, prácticamente era imposible que pudieran concebir un hijo. Así que, de alguna manera, Isaac nace por la palabra de Elohim. En algún momento vamos a tratar de testificar que la vida de Isaac es, en alguna medida, es una vida profética de el hijo de Elohim. Según he podido estudiar y por el testimonio que he recibido, que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio a los 37 años. A los 37 años. En el Evangelio Eterno, en un momento de intercambio que tiene el hijo de Elohim con los judíos, los judíos le increpan y le dicen que él no tenía 50 años aún, y decía que Abraham, como él dijo, que Abraham había visto su día y que se había gozado en eso. Y yo le dice, aún no tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham, y él dice, antes que Abraham fuese, ya él era. De tal manera que ellos le están diciendo que él no tenía aún 50 años, precisamente porque estaba en la edad en que él fue precisamente entregado o dado en sacrificio por el Padre, por Elohim, fue precisamente a los 37 años, porque él era el cordero del cual Elohim se había provisto para que por medio de él la sangre que traería la redención de toda la humanidad sería aportada por el Hijo de Elohim. Como dice y como estábamos hablando, aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por él, los que son del mundo no lo conocieron. Le decía que si preguntamos qué significa el mundo para algunas personas, pues el mundo de la creación, pero también a partir de Abraham hay una distinción. Con Noé hubo una distinción. Todo aquel mundo existente pereció en el diluvio. Sin embargo, solamente Noé y su familia pudieron preservar su vida por medio de el arca, donde Dios pudo preservar no solo a esta familia, sino a un grupo de animales escogidos para que poblaran nuevamente la tierra. De la descendencia de Noé viene a Abraham, el cual es al que Dios escoge para hacer esta gran nación. De manera que hay una distinción entre la Abraham y el resto del mundo. Hay una distinción entre la descendencia de Abraham y el mundo, el resto del mundo. Esa descendencia de Abraham se multiplicó y de la cual nace Jacob y los 12 hijos, que habiéndosele dado la profecía de que la descendencia de Abraham iba a estar en una nación, en esclavitud, en una nación durante 400 años, pues se cumple a través de José, vendido por sus hermanos. Fue vendido en Egipto posteriormente, y posteriormente Jacob y toda la familia tuvo que, como decir,
emigrar hacia Egipto y allí pues permanecieron y todos sabemos la historia. De manera que en aquel había una distinción entre la descendencia de Abraham y los egipcios. Pero en este momento toda la descendencia de Abraham estaba en esclavitud, sometida a la esclavitud del faraón y de su ejército y de su pueblo. Y asimismo, pues la descendencia de Abraham se multiplicó y fue a través de no solamente las señales que revelaron el poder de la palabra de Elohim por medio de Moisés, hasta que por medio del sacrificio del Cordero de la Pascua fue lo que trajo la liberación definitiva de la esclavitud de Egipto. De manera que ahí mismo se empezó a hacer diferencia entre la descendencia de Abraham, que aún no era pueblo de Elohim, y Egipto y los egipcios. Es en el monte Horeb, en el monte Sinaí, donde a través de el pacto que hizo Elohim con toda la descendencia de Abraham al darles las 10 palabras que se conocen hoy como los 10 mandamientos, es donde toda aquella descendencia de Abraham comienza a ser llamado la gran nación o la nación de Israel, el pueblo de Israel escogido como el pueblo de Elohim. De todo es sabido que la descendencia de Noé, Sem, Cam y Jafet, pues se pobló toda la tierra por medio de la descendencia de Sem, de los semitas, es que precisamente viene Abraham y toda su descendencia, y el resto de las naciones se conformaron entre Cam y Jafet. Sabemos que Cam, por causa de, según la historia de las escrituras, de haber visto la desnudez de su padre, fue descalificado, y sabemos que de la descendencia de Cam vienen los llamados cananeos, aquellos que poblaban la tierra de lo que es hoy Israel. Sabemos que no solamente Cam fue reprendido por su padre por causa de lo que hizo, pero también la vida pecaminosa, la vida alejada de Elohim y de los mandamientos de Elohim, de los pobladores de aquella tierra, fue lo que provocó que esta tierra fuera conquistada por orden de Elohim para que Israel la poblara. Es decir, vemos la distinción que se va haciendo entre ya no la descendencia de Abraham, sino la nación de Israel, el pueblo de Israel y el resto de las naciones. Uno de los mandamientos dice que Él es el Elohim que nos sacó de la tierra de Egipto, donde éramos esclavos. De toda nuestra ascendencia fue esclava. De tal manera que, aunque en algún momento Abraham transitó por Egipto, sin embargo a Isaac se le dijo que nunca fuera por el camino
de Egipto. Es decir, Egipto representaba el mundo, no solamente el mundo que por su tipo de organización, de gobierno, sometía a la esclavitud al hombre, algo que era contrario a Elohim y a sus mandamientos, pero también era una fuente de la falsa religión, de los falsos dioses. Todos sabemos que en aquellas plagas, en aquellas 10 plagas, pues Elohim estaba ejecutando su juicio sobre los dioses de Egipto. De manera que ya vemos cómo Elohim manda a que su pueblo se aparte de Egipto, que no sigan la costumbre de los egipcios ni de aquellas naciones cananeas a las cuales iban a heredar. De manera que el mundo en aquel entonces, desde la perspectiva de Elohim, pues era relacionada con Egipto, con sus dioses y con las costumbres cananeas. Ahora, ¿qué es el mundo hoy desde la perspectiva de Elohim? Aquí lo vemos precisamente en la revelación, en el testimonio de la palabra de Elohim, donde dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por él, los que son del mundo no lo conocieron. A los suyos vino a su propio mundo, es decir, la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. Fue conformado, fue creado por la palabra de Elohim. Ese pueblo existe por la palabra de Elohim. El pueblo judío no puede atribuirse el mérito de la existencia, de su existencia. El pueblo judío no puede atribuirse el mérito del Mesías como que como decir, que fue la tradición judía la que trajo a luz a lo que hoy el pueblo de Israel o los judíos tienen en sus perspectivas teológicas a lo que es el Mesías. El Mesías es una perspectiva de Elohim, de Dios, desde el principio de la creación. No es una teología humana, no es una tradición humana, no es una enseñanza de rabino, no es una enseñanza de sabios, es una revelación desde el principio de la creación. De manera que nadie puede atribuirse, ningún pueblo, ni aun el judío, puede atribuirse el aquel de que de su tradición y que la interpretación del Mesías solamente sale de los sabios del pueblo judío. La revelación del Mesías y del Hijo de Elohim está desde el principio de la creación. Y aquí lo dice: el pueblo de Israel existe, esa descendencia de Isaí, toda la dinastía del reinado de Israel existe. El fundamento de Israel es el Mesías, es el rey de Israel, quien dio lugar a toda la dinastía de Israel. Hoy, precisamente en los días, se aproximan los días de la Pascua, y en una plataforma que la cual sigo porque me aporta sus enseñanzas, pero ahí se estaba explicando la
perspectiva mesiánica que era de una tradición de los sabios de Israel, que fue ese pueblo quien trajo esa tradición y esa perspectiva mesiánica. Y ellos tienen una serie de marcas que establecen quién es el Mesías. Y cómo ellos consideran que debe venir el Mesías, que debe cumplir una serie de requisitos. Y que un profeta debe señalarlo. En este caso, debo decir que el profeta Johanan fue quien, con señales inequívocas, señaló quién era el Mesías, quién era el Hijo de Elohim. Es decir, existe una perspectiva de Israel, del pueblo judío, de quién es el Mesías. Existe una perspectiva del resto de las naciones, en este caso de las personas que no son judíos y que tienen una fe en Dios, también tienen una perspectiva mesiánica. Y pues los judíos establecen que si no es el Mesías de ellos, pues sencillamente el Mesías no es. Ellos no creen en el Mesías del mundo, en el que creen el resto de las naciones. Y en la perspectiva de los que no son judíos, en su perspectiva teológica, tienen a Jesucristo como el Mesías. Ahora, la pregunta es, o no la pregunta, la respuesta es que la perspectiva del Mesías no es ni del pueblo judío ni del resto de las naciones. El Mesías debemos de verlo como Elohim quiere que lo veamos, no desde nuestra perspectiva y de la idea que nosotros nos hacemos. Por eso es que dice que el mundo no lo conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso digo que este libro da las señales inequívocas de quién es el verdadero Mesías desde la perspectiva de Dios. En primer lugar, el propio Juan, el libro, que es el Evangelio eterno vindicado por Dios en el libro de Apocalipsis. Las señales, la palabra que él habló y las señales que hizo son señales para que pudiéramos entender quién es verdaderamente el Mesías. Ningún hombre ha podido hacer todas las señales que él hizo. No significa que no hayan personas en el mundo que están haciendo grandes señales. Pero ahora bien lo que voy a decir. No son los milagros lo que identifican precisamente quién es el Mesías. Una manera sencilla lo primero es que él dijo que la palabra que él hablaba eran las palabras del Padre. Por eso debemos tener cuidado cuando las personas enseñan desde su perspectiva, desde un conocimiento teológico de grandes universidades, pero no tienen la perspectiva de la palabra del Hijo de Elohim. Sencillamente ese conocimiento está descalificado. Es nada, porque el Hijo de Elohim es la palabra, el que vino a traer la verdad. Él es, como dice, la gracia y la verdad vinieron solamente por su Hijo.
y que solamente podemos conocer al Padre por medio de su Hijo. No hay hombre que pueda decir que conoce a Dios, que ha visto a Dios. Por lo tanto, ese conocimiento es vano. Un hombre normal, sencillo, un hombre del vulgo como Tomás, cuando los discípulos andaban con él, ellos lo fueron comprendiendo poco a poco, porque ellos tenían que ir tragando poco a poco ellos tenían que ir digiriendo poco a poco aquellas palabras que se le estaban dando. Muchos decían, dura es la palabra que habla. Pero él decía, ustedes no escuchan mi mensaje, no entienden mi palabra, porque ustedes no reciben aquel al quien Elohim había enviado. Es decir, que la palabra que habló el Hijo, no solamente el Hijo vino a dar cumplimiento de todas las escrituras, porque él dijo, todo se cumplió, todo estaba cumplido. No solamente todo lo cumplió, sino que toda la palabra que él habló era la palabra del Padre. Y él dijo, toda la palabra que yo he hablado y las obras que he hecho son las del Padre. Aquellos discípulos, por ejemplo, llegaron a una conclusión donde cuando muchos se apartaban de él, él les dijo a sus discípulos, ¿quieren también ustedes irse? Y ellos le dijeron, por medio de la respuesta que dio Pedro, en este caso Kefas, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Así que ellos, ya el Espíritu lo había convencido de quien verdaderamente ellos estaban recibiendo el testimonio del Espíritu y estaban convencidos de quién verdaderamente era el Hijo de Elohim. Todos los que venían a él, pues salían de donde estaban eran expulsados de las sinagogas de los judíos, pero seguían al Hijo de Elohim como su pastor, como su Mesías, como el único, como dijeron los samaritanos, que ya ellos habían conocido que ese era el Salvador del mundo. Así que como lo conoció la samaritana, como lo conoció aquel ciego, como lo conoció aquel hombre que estaba paralítico durante 38 años. Un hombre, que era lo que iba a decir Tomás, cuando los discípulos ven al Señor luego de resucitar, él dijo, si no viere la marca de los clavos del clavo en sus manos, y si no metiere mi mano en el costado de donde él fue traspasado, no creeré. Es decir, que hay señales que establecen quién verdaderamente es el Hijo de Elohim. Así que desde esta perspectiva digo que todos los que no tienen al Hijo de Elohim, que no han recibido el testimonio de quién verdaderamente es el Hijo de Elohim, aquel que fue levantado en sacrificio por los pecados del mundo y que fue traspasado en su costado, de donde salió agua y sangre, que son los testigos de Elohim, el espíritu, el agua y la sangre son los testigos, pues todo aquel que no ha recibido a este como el Hijo de Elohim, sencillamente es del mundo. No conoce al Hijo de Elohim,
y no lo han recibido. Me perdonan aquellos que son teólogos, aquellos que tienen grandes enseñanzas universitarias de teología, eclesiásticas, pero esa es la perspectiva mesiánica de Elohim. Todo aquel que no ha recibido a quien Él envió, todo aquel que no ha visto y no cree en aquel que fue traspasado, sencillamente no tiene al Hijo de Elohim. Y el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Debo decir que aquella casta religiosa, aquella casta, aquella alta alcurnia religiosa que existía en los tiempos del Mesías, fueron precisamente los que no lo recibieron. Fueron precisamente los que fueron llevándolo para que Pilato lo condenara. Fueron precisamente los que lo rechazaron, los que no recibieron su palabra. Fueron precisamente aquellos que con la misma palabra del Tanaj, de las Escrituras, les rebatían, trataban de rebatir, trataban de contender. Y sencillamente lo que estaban eran cumpliendo la palabra de Elohim. Se estaban descantando de la voluntad de Elohim. Como dice, de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Elohim, quien es la luz, quien es el autor de la vida y quien tiene la palabra de vida eterna. Exhorto a que recibamos aquel que es la palabra de Elohim, tengamos presente las palabras que Él habló para que podamos entender quién es Él y cuál es la voluntad de Elohim para nuestra vida y para el mundo. Que la gracia y la paz sea con todos y que la misericordia de Elohim alcance a los millones y millones de personas que existen hoy en el mundo y que, como dice, están como ovejas descarriadas, cada cual buscando su propio camino, cada cual siguiendo su propia teología, su propio Dios y su propio Mesías. El trato de Elohim es personal con el hombre. Él conoce el corazón del hombre. Así que, amados hermanos, que la verdad de Elohim sea en cada corazón y en cada mente.